qué gusto compartir con ustedes este momento. Créanmelo que para mí es un gran honor, es un gran gusto el poder entrar a tantos y tantos hogares con una palabra de aliento, con una palabra que le pueda servir a usted y a toda su familia para poder salir adelante en todo este trance que estamos viviendo. La verdad, yo creo que no hay familia exenta de alguna pérdida. Pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, pérdida de cosas materiales. ¿Qué les puedo decir? Hoy vamos a hablar de los duelos, superando duelos. ¿Por qué? Porque esto es una necesidad. Sé que a mucha gente, a muchas personas no les gusta hablar sobre la muerte, sobre las pérdidas, pero creo que tenemos que hacer un alto en el camino y entender que es parte de la vida. Si de algo tenemos certeza, es de que nos vamos a morir, gente bonita. Y hablar de duelos, yo quiero enfocarme en las pérdidas de nuestros seres queridos, los duelos que pasamos cuando perdemos seres queridos, porque también pasamos duelos por la pérdida de una relación de pareja, por la pérdida de un trabajo, pasamos duelos por la pérdida de nuestros hijos cuando vuelan, se casan, van, pero ¿qué creen? Esto es parte de la vida. Desde que nosotros nacemos, tenemos pérdidas, gente bonita. Desde que nacemos, nos sacan del vientre de nuestra mamá, salimos del vientre y que perdemos lo calientito, lo sabroso que estábamos allá adentro. Luego, ¿qué pasa? Nos llevan al kinder, perdemos la seguridad de nuestra mamá, la protección, se queda la mamá llorando en el cancel del kinder, nosotros llorando entrando porque el desapego cuesta, ¿no? Perdemos la mochila cuando somos más grandes, perdemos amigos, nos vamos a la secundaria, dejamos a los amigos de la primaria, etcétera, etcétera. La vida se trata de una sinnúmero de duelos que tenemos que vivir. Obviamente, unos son más pesados que otros. Y si hablamos de pérdida de seres queridos, pues es de los duelos más pesados que podemos tener. Así es de que en eso nos vamos a enfocar un poquito, ¿sí? Las pérdidas humanas. Fíjense, cuando damos conferencias sobre la muerte, yo les digo que el dolor más grande del ser humano no es tanto que perdió a su ser querido, es lo que dejó de hacer por el que perdió. Es decir, hay que vivir el aquí y el ahora, hay que abrazar cuando puedas, hay que besar cuando puedas, hay que decir lo que sientes en vida, hermano, en vida. Y así en vida, hermano, ¿qué crees? En vida hay que decir qué quieres para cuando tú te vayas. ¿Para qué? Para que liberes a las personas que se queden, para que sus duelos sean menos dolorosos, menos pesados. Por eso es importante detenernos y hablar sobre los duelos. ¿Qué es un duelo? Fíjense, el duelo, según los especialistas, el duelo es la expresión, ¿sí? Es la respuesta que tú tienes emotiva hacia las pérdidas que tienes. Es decir, es la reacción que tú tienes, cómo respondes ante lo que pierdes, cómo son tus emociones, cómo las trabajas, cómo las canalizas. Entonces, es importante que aprendamos a canalizar esas emociones. La palabra duelo viene de dolor, ¿sí? O sea, que cuando nosotros tenemos pérdidas, tenemos dolor. Fíjense que cuando hablo de duelo, me gusta a mí hacer mucho énfasis en que el duelo tiene 3 características, ¿sí? Muy especiales. La primera, el duelo es inevitable. Lo que yo les decía hace rato, siempre vamos a tener dolor por algo, ¿sí? Siempre, siempre va a haber duelos desde siempre. Segunda característica, el duelo conlleva sufrimiento. Claro que sí, nos va a doler. Pero lo que más me gusta es la tercera característica. Siempre te va a dejar crecimiento. Las pérdidas nos enriquecen, gente bonita. A mayores pérdidas, mayor crecimiento. Y dices tú, ¿cómo crees? Así es. Por eso yo les digo a los padres de familia cuando les hablo sobre educación de los hijos: papás, hagan que sus hijos sufran poquito, no me les des todo, que tu hijo tenga poquita hambre, poquito frío, poquito sueño, porque ese hijo tiene que aprender a tener tolerancia a la frustración, si no, ¿cómo va a crecer? En las pérdidas es lo que nos enriquece.
dicen que si creciéramos con pura miel, no valoraríamos el sabor de la miel. Tenemos que probar el amarguito. Cuando nosotros probamos el amargo, no nos agrada y decimos, ay, no, me gusta más la miel, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que cuando el ojo está más oscuro es porque ya va a amanecer. Cuando nos duele más es porque vamos a tener crecimiento. Dicen que cuando la noche está más oscura es cuando se empiezan a ver las estrellas. Así es. Cuando nosotros pasamos eso difícil en la vida, es cuando empezamos a despertar, es cuando podemos crecer. Fíjense, ¿qué está pasando ahorita con esta pandemia? Nos está jalando las orejas a muchísimas personas que estábamos inmersos en un mundo materialista en el que estábamos con qué camisa traigo, qué blusa traigo, qué marca tengo, qué auto manejo, qué como. Entonces, como que estábamos tan en una vida superficial que esto ha sido un jalón de orejas para encerrarnos y decirnos, puedes vivir sin estar compre y compre y compre cosas. Puedes vivir, ¿sí? Sin estar obsesionado por hacer fiestas y reuniones y demás. No. ¿Para qué nos encerraron? Para meditar, para reflexionar, para que estemos con ese interior, ¿sí? Platicando con nosotros mismos y descubriendo que dentro de nosotros está una luz impresionante, que es Dios. ¿Sí? El templo más maravilloso que tenemos en el mundo y donde quiera, el templo más grande es el de nosotros. El templo está aquí dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Aprender de todos estos acontecimientos que estamos viviendo. Y fíjense muy bien, hablar de duelos es hablar de prepararnos para poder tener apoyar a las personas y tener nosotros, ¿sí? Muertes tranquilas, pérdidas más tranquilas, más aceptar más cualquier situación de lo que nos pasa, porque a diario hay muertes, a diario hay pérdidas, gente bonita. El duelo es como un túnel, yo siempre les digo, es como un túnel en el que cuando tú tienes una pérdida, entras a ese túnel. Y cuando tú tienes el conocimiento de todo lo que vas a vivir en ese túnel, ¿qué crees? Más fácilmente vas aceptando cada situación que te pasa a ti y a los demás. Vamos empezando. Vamos pensando que a mí me dan la noticia, ¿sí? De que falleció algún ser querido, como en este caso yo, en lo personal. Algunos de ustedes ya lo saben que yo perdí a mi hijo hace 3 años, en paz descanse mi hijo, el más pequeño, se me fue de 30 años en un accidente, yo creo que la mayoría lo sabe. Y si no lo sabes, quiero decirte que son golpes muy pesados, pero me llegan con esa noticia y me acuerdo que se me saltaba el corazón, pum, 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 y entonces entras en un momento como de choque, ¿sí? Es un choque. Y empiezas con una negación como que dices, esto es cierto, no es cierto. Entonces, al entrar a ese túnel, entras como, dicen por ahí los expertos, en una negación, ¿no? No lo puedes creer. Y esto, de alguna manera, es como un mecanismo de defensa para sostenerte, ese que te conforta, que te sostiene. Entonces, pasas de ahí, en ese túnel, ya que llegas a pasas por ese choque, esa negación, llega otro punto en el que a lo mejor pasas miedo. Miedo a lo mejor, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer sin esa persona que yo tenía? Ahora, y empieza como miedo, ¿no? Algunas personas manejan mucho esto de la negociación, pasa otra fase en la que negocias y dices, ay, Diosito Santo, por favor, ¿verdad? Si me regresas a mi hijo, yo hago esto, te prometo que esto, esto, otro, ¿no? Pasas otra fase que también es muy importante que la sepas, que es la ira, el coraje. Hay mucha gente que tiene mucho coraje. Hay gente que se enoja hasta con Dios, ¿eh? ¿Y por qué no te llevas a la gente que no sirve para nada? ¿Y por qué te llevaste si era tan bueno? Y mira, no. Y no que eres tan bueno, Diosito, ¿por qué me quitas lo que más amo? O sea, nos enojamos. Es normal, gente bonita. Es normal todo esto que te está pasando y eso que sientes de ese coraje. ¿Cuántas personas se enojan con el médico porque no lo atendió a tiempo? Y es que con el paramédico que no llegó pronto, el de la ambulancia, o sea, nos enojamos con medio mundo, ¿sí? Pero esto es normal.
No a todos nos pasa vivir todas las fases del duelo. A lo mejor vives una, dos o tres, o a lo mejor una, o sea, no sabemos. Es de acuerdo al concepto que tengas de la vida, de la muerte, y depende también mucho los duelos que hayas pasado y que hayas vivido, porque eso dicen que haces callito, ¿no? No, adquieres más resiliencia. Ahorita vamos a hablar sobre la resiliencia, pero ¿qué otra fase del duelo puedes vivir? Cuando tú tienes alguna pérdida de algún ser querido, puedes vivir a lo mejor mucha culpa. Esto dicen los expertos que a lo mejor de esto nadie se escapa. Culpa. ¿Culpa de qué? Por lo que no hiciste, por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer. Y empiezas a culparte y a culparte. ¿Por qué? Porque es algo normal. Yo, Julia Pérez, que me dedico desde hace mucho a dar conferencias, que platico mucho al respecto de los duelos, que apoyo a muchas personas en consultorio, les puedo decir que cuando fallece mi hijo, yo decía, pues no tengo nada de qué culparme. Según yo, dicen que por ahí, dicen que sabio no es el que sabe mucho, sino el que se da cuenta que le falta mucho que aprender, ¿verdad? Nunca vamos a ser materia terminada. Ahí lo comprobé yo, que cómo nos hace falta crecer. Me acuerdo que yo decía, bendito Dios, pues no estoy enojada con Dios, no estoy enojada con nadie, porque esto así tenía que ser, era su momento de irse de mi hijo y era hasta sus 30 años, hasta ahí llegó él, era su momento, según yo. Y le decía yo a mi esposo, amor, ¿de qué te culpas? ¿De qué te culpas, papá? No, pues de nada, le digo, no. Lo abrazábamos, lo besábamos, le decíamos cuánto lo amábamos, lo apoyamos, le dimos lo que estaba de nuestra parte, lo que podíamos dentro de nuestras posibilidades. ¿Y qué creen? Llegó el momento en que empecé a culparme. ¡Ay, no! Empecé a culparme. Y yo decía, ¿qué tal, eh? ¿Y de qué creen que me empecé a culpar? Si yo hubiese sabido que él se iba a ir, lo hubiera abrazado más. Lo hubiera besado más. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Pero después es parte del proceso, es parte de este duelo, ¿sí? ¿Qué viene después? En ese túnel vas a pasar por otra fase que es muy pesadita y que es la depresión. Después de estar en shock, después de estar con coraje, después viene esa depresión. No te quieres bañar, no quieres salir, no le encuentras sentido a nada. Dices, ¿para qué sigo trabajando si la vida no vale nada? ¿Para qué? Si pierdo a mis seres queridos, a lo que más amo, ya no tengo por quién vivir, ya no, y entonces entras en una depresión. Y esto es muy delicado cuando tú no sabes cómo reaccionar o qué hacer para salir de ese duelo. Hay gente que se queda en la depresión. Hay gente que se muere de depresión, ¿sí? A mí me ha tocado ver casos. Nada menos hace poco le pasó a un compadre de mi papá. Falleció su hijo en un accidente, su hijo de 24 años, iba con su novia y los dos fallecieron. Y olvídense, apenas se iban a casar ellos. Entonces él entró en una depresión, no quería salir de su cuarto, nadie lo pudo. Y mi papá le dijo, papá, ¿por qué nunca me avisaste? Hija, no se me ocurrió. Y murió en su cuarto el señor. Entonces la gente dice, ay, mira, el hijo se llevó al papá, ¿verdad? No, se lo llevó la depresión, se lo llevó la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza es muy pesada, gente bonita. Los duelos es lo que nos traen, una emoción de tristeza fuertísima. Tremenda, así. Entonces, tú pasas por esas fases, todas esas fases del duelo, hasta que llega la esperanza, la aceptación de que todo vuelve a la normalidad, de que todo... Hay personas que me preguntan, Julia, ¿cuánto dura un duelo? ¿Sí? Un duelo, no podemos decir fecha, no podemos decir cuánto dura, volvemos a repetirles, es de acuerdo a cada persona. Ante una misma circunstancia, las personas reaccionamos de diferente forma, de acuerdo al concepto que tenemos de la vida y del mundo. Entonces, habrá quien en 6 meses ya lo ves muy tranquilo, habrá quien pasa un año y apenas,
Habrá quien al año y medio, habrá quien tiene 2 años y apenas va saliendo de su duelo. No sabemos, cada persona es diferente. Y estoy hablando de que no salen de su duelo, aunque vuelven a trabajar, vuelven a hacer sus cosas, pero con aquella tristeza que no se la pueden quitar, no se la pueden despegar, ¿sí? A eso me refiero, porque un duelo puede durar mucho tiempo. De hecho, hay diferentes tipos de duelo, debo decirles. Antes de comentarles los diferentes tipos de duelo, me parece muy importante mencionarles que cuando en una familia, como ahorita, que muchas familias están en duelo porque falleció un ser querido o dos, y están toda la familia en duelo, fíjense bien, uno puede estar en la fase de coraje, otro puede estar en la fase de negación, otro en la fase de depresión. Entonces, la misma familia nos podemos lastimar cuando no comprendemos lo que le está pasando al otro, ¿sí? ¿Por qué? Tú estás en la fase del coraje y te enojas con todos y haces, y el otro se engancha y dice, ¿sabes qué? Pero no se da cuenta que está reaccionando así. ¿Por qué? Por lo que está viviendo. Entonces aquí se trata de trabajar mucho la empatía, de darme cuenta, buscar, tratar de entender qué te está pasando y que todos estamos viviendo una situación diferente y que cada quien responde diferente ante la misma situación que estamos viviendo. Entonces es importante que nos confortemos todos, ¿sí? Y lejos de engancharnos y de enojarnos todos con todos, vamos a apoyarnos. ¿Estamos? ¿Sí? Les decía que hablar de los duelos es hablar que hay diferentes tipos de duelos. Por ejemplo, está el duelo patológico, ¿sí? Un duelo patológico se da cuando las personas como que no pueden con ese paquete y entonces buscan fármacos, buscan alcohol, buscan drogas. Entonces, ¿qué pasa? Esto les sirve para perderse, para no vivir ese dolor, no vivir ese duelo. Entonces, tenemos que estar bien alertas porque muchas personas recurren, ¿sí? Recurren a esto para salir de ese dolor. Tenemos, por ejemplo, el duelo normal, que es el que vivimos así en ese proceso más o menos que les digo, aunque no vivamos todas las fases, pero sales. Pero hay quien vive duelos anticipados, ¿sí? ¿Qué es un duelo anticipado? Es aquel que vamos viviendo desde tiempo. ¿Por qué? Porque era una muerte anunciada. Hay muertes anunciadas. ¿Sabían que también hay diferentes tipos de muertes? Si quieren, ahorita hablamos de eso. Por lo pronto, el duelo anticipado es el que, por ejemplo, tengo yo. En mi caso, por ejemplo, vaya la redundancia de ejemplo, yo perdí 2 hermanos, los más chiquitos, nosotros somos 10 hermanos, y los más chiquitos ya se fueron. Mi hermano se nos fue de 39 años de cáncer de colon, y a los 11 meses se fue mi hermana de 41 años del hígado, un problema de hígado. Este hermano duró 3 años, se fue acabando paulatinamente, impresionante. Sus piernas estaban así, delgaditas, no soportaba que lo taparan ni con la sábana. Fueron 3 años muy pesados, pero sobre todo el último año, en el que él ya estaba muy enfermo, casi no se levantaba, ya no podía comer. ¿Qué les puedo decir? Era un duelo, dolor, toda la familia, mis papás, su esposa, todos estábamos muy, muy doloridos. Y al final, mi papá y mi mamá y todos nosotros le pedíamos a Dios que se lo llevara. Qué fuerte esto. Imagínense a una madre, a un padre, después de que hicieron todo por apoyarlo y sacarlo de donde estaba, por quererlo aliviar, no pudieron. Y entonces, Señor, llévatelo por favor. No podíamos soportar lo que él le dolía, que no pudiera comer, y ya, era el puro hueso, el puro esqueleto. Entonces decíamos, Señor, tenlo ya, confórtalo, llévatelo. Y entonces ese es un duelo anticipado, pesado, al grado que cuando murió mi hermano, se descansó la familia. ¿Por qué?
porque dijimos, ya no está sufriendo, ya no está doliéndole ese cuerpo la tos, ¿sí? Sabíamos que él, de hecho, pues no murió, él pasó a mejor vida, ¿sí? Tenemos también el duelo retardado, que es importante que lo conozcan. ¿Cuál es el duelo retardado? Ese suele suceder mucho a muchas personas, pero mucho a los hombres, porque lo encapsulan, no lo quieren vivir. No quiero sentir ese dolor, yo soy Juan Camaney y yo conforto a todos y yo... y no lo viven y se encapsula. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se encapsula, cuando está ahí, después de años puede venir un detonante y sale a flote. Y dices, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae? Pues trae eso, ¿no? Que fue con esto, fue con lo que detonó. Está el duelo crónico, que es aquel que dura muchos años y ahí está. De hecho, una de las maestras que yo tuve cuando estudié tanatología, que también vamos a hablar ahorita sobre la tanatología. Esa maestra dice que ella estudió, se fue a un diplomado de tanatología porque no pudo soportar la muerte de su papá. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10 años y ella no soportaba no tener a su papá porque era su vida, decía ella. Y entonces, dice, habían pasado 10 años y ella con ese duelo que no podía salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar en eso, gente bonita. Tenemos que empezar a trabajar. Fíjense, algunas personas nos preguntan, ¿cómo podemos superar los duelos? A ver, Julia, danos unos tips. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tenemos cerca, a nuestros seres queridos, a superar ese duelo, o a nuestros amigos, o a cualquier persona? ¿Cómo podemos hacer? Muy simple. Punto número 1. ¿Quieres apoyar o quieres apoyarte? ¿Sí? ¿Quieres aprender cómo salir? Entonces, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Dicen que el mejor comunicador que existe es el que escucha. Escucha a la persona que está en duelo y permítele que hable, que se exprese. Y pregúntale cómo te sientes. ¿Bien? Ok. Y no hables. Calladitos nos vemos más bonitos. Calladitos no cometemos errores, porque luego la lengua es tremenda. Habla lo que no tiene que hablar y cuando menos tiene que hablar. Yo les digo que tenemos que ser asertivos, hablar en el momento oportuno, con la persona oportuna, el tema oportuno, sin lastimar y logrando mi objetivo, queriendo confortar. Entonces, acuérdense y grábenselo. Hay gente que dice, es que no me gusta ir al funeral porque no sé qué decirle a la gente. Yo le digo, no hable. Vaya, acompañe, pero no hable. Las personas con el simple hecho de verlo ahí saben que está con ellos. Y más si puede dar un abrazo, ahorita ya podemos dar más abrazos, ¿sí? Pero una palabra de aliento, ¿sí? Aquí estoy con ustedes. No hay que decir lo siento igual que tú. ¿Por qué? Porque no lo sientes. No sientes lo que ellos sienten. Hay que entenderlo. Pero sí, aquí estoy con ustedes. Lo que se necesite, cuenten conmigo, ¿sí? Es lo que tú puedes hablar. ¿Quieres no hablar, ni siquiera decir nada? Da un abrazo. Y se acabó, ¿sí? Es una de las mejores formas de apoyar a las personas en duelo. ¿Qué otra cosa? Es importante que no digas frases hechas, porque luego cometemos errores, ¿sí? Frases hechas no hay que decirlas como eso que decía yo ahorita, por ejemplo, ese ejemplo, ¿sí? Ay, lo sentimos mucho. Ay, sí, son frases que ya conocemos. No des órdenes, porque somos muy buenos para dar órdenes. No llores, no llores, porque si no, no lo vas a dejar descansar. Es que mira, yo una vez oí que las almas tienen que ir y le empezamos a dar una cátedra de lo que hemos escuchado y de lo que creemos. Pero no es el momento de que desórdenes, es el momento de acompañar a la persona, nada más, ¿sí?
Lo mismo, ay, somos chulos para querer confortar y hablamos tontería y media y hasta somos capaces de decir, ay, mira, no te preocupes, no te preocupes, lo bueno es que tienes otros 2 hijos, está bien, se te fue pero tienes otros 2, imagínate, ay, no, cometemos cada error por ignorancia, no somos malos, es ignorancia por lo que hacemos. No interrumpas las expresiones de dolor de la persona. No interrumpas las expresiones de dolor, porque solo esa persona sabe lo que siente. Permítele que llore, permítele que grite, que haga, permítale expresar lo que siente esa persona. Y algo muy importante es que muchas personas acompañan a los dolientes nada más en el funeral. No, hay que acompañar después del funeral, porque entonces viene la verdadera ausencia y es cuando empiezan más mal, ¿sí? Hay que llamar después de que pasan los días, hay que llamar después de que pasa 1 mes, 2 meses, porque cada quien tiene su proceso, pero sí, después viene la verdadera ausencia. De hecho, para mí me parece muy bien el ritual que hacemos del novenario, porque acompañamos a la gente y allí estamos con ellos y allí estamos, y eso es las misas, vamos con ellos, o en su defecto, ¿sí? Es importante que estés junto a ellos. Me gustaría hablar sobre lo que les dije hace ratito sobre la muerte, porque la muerte pues es algo que todos vamos a llegar a ella, pero muchas personas le tienen miedo. No le tengan miedo a morir. Miren, si algo tenemos seguro es la muerte. Si algo tenemos seguro es la muerte. Nos vamos a ir chiquitos, medianos, grandes, nos vamos a ir ricos, pobres, gordos, flacos, de todos, de cualquier religión, de cualquier, sexo, nos vamos a ir todos y es lo único que tenemos seguro. Decía por ahí un gran autor, Octavio Paz, un gran escritor, decía, el mexicano la burla, la frecuenta, la acaricia, duerme con ella y es uno de sus juguetes más favoritos, ¿sí? La muerte, y eso es una realidad. Fíjense que en México, ustedes saben que se caracteriza por tener uno de los rituales más hermosos en el mundo, ¿sí? Dedicado a la muerte. Y pues irónicamente les puedo decir, ¿sí? Que es una ironía. El mejor ritual del mundo, pudiéramos decir, y no aceptamos la muerte de los mexicanos. ¿De qué se trata? Julia, a mí ni siquiera me gusta hablar de eso, pues tienes que hablar con tus seres queridos. Yo les decía al principio que los vamos a liberar a ellos si nosotros hablamos de esto. Los vamos a liberar si nosotros platicamos de la muerte. Y si nosotros les decimos, ¿sí? ¿Qué queremos? Fíjense, el otro día daba una conferencia a puros jefes de enfermería y les daba una conferencia sobre directrices anticipadas. ¿De qué es esto? ¿Qué son las directrices anticipadas? Precisamente es un documento es un documento legal en el que tú mediante tú puedes proporcionar o dar instrucciones a tus seres queridos, al médico, sobre cómo quieres que sean tus cuidados. Esto se utiliza cuando tú no tienes la capacidad de comunicar. Por ejemplo, que caes en un estado de coma, que pasaste un accidente muy fuerte, qué sé yo, que no puedes decir nada. Ellos pueden tomar acciones para que hagan las maniobras que se tengan que hacer en base a lo que tú dijiste. Entonces es importante pues hacer un documento, sentarte con tus seres queridos a la hora de la comida y decirles, oigan, cuando yo me muera, o si yo quedo mal, si yo estoy muy enfermo, si no puedo opinar, no puedo hablar, quiero que no me vayan a conectar a una sonda, o quiero que no me vayan a poner respirador, no me vayan a entubar, o no me vayan, lo que tú quieras, que si me voy en un accidente rápido y no tengo oportunidad de despedirme, porque hay diferentes tipos de muertes, ustedes lo saben, ¿sí? Hay la muerte súbita, que la gente dice, ¿cómo que se murió? Pero si aquí estaba también, no estaba enfermo. Sí, se murió así,
Se cayó y se desnucó. Entonces no sabemos y es importante dejar dicho qué es lo que quieres. Cuando son muertes naturales, pues la gente va avisando o puede ir anunciando, ¿no? Hay muertes anunciadas como la de mi hermano en la que él sabía que se iba a ir y dejó todo preparado y dejó todo arreglado, dejó todo, o sea, hizo peticiones a mi mamá, mi papá, que nos dijo que quería para con sus hijos, su esposa, qué iba a pasar con todos. Entonces, pero hay muertes que no tienen la oportunidad de avisar, hay personas que no tienen la oportunidad. A mí de las muertes que se me hacen más maravillosas, y precisamente ahorita tengo una tía en Michoacán que está en fase terminal y es por la edad, fíjense, es por la edad, es hermana de mi papá. Mi tía pues tuvo una vida muy pesadita en el rancho, como dice mi papá, mucho calor allá en Michoacán. Ella vive para Paxingán y pues le llaman tierra caliente. Entonces tuvo 14 hijos, una vida muy pesada de rancho, muy desgastada, muchas situaciones, ustedes saben, con un hijo, con otro hijo, así ya se le murió una hija. O sea, son vidas muy, muy pesadas. Y ahorita está en fase terminal mi tía. Va a tener una muerte por edad y natural, no está enferma de nada. Y esas son las muertes que yo creo que esas muertes naturales son las que son un poco menos dolorosas. ¿Por qué? Porque la gente te dice, ay, ¿cómo que se murió doña Josefina? Ay, mira, ay, ya era hora, ya tenía 120 años, ya no podía ni caminar, ya casi ni hablaba, casi ni comía. Entonces como que uno lo va asimilando más, ¿no? Pero ¿qué tal cuando es un joven? Entonces llega aquel golpe duro, ¿no? Y les decía que es importante prepararnos, hacer ese documento, hablar con la familia para que ellos sepan qué hacer en estos casos. Para mí es muy importante. A nosotros nos ha pasado en mi familia. Me acuerdo cuando mi hermana, en paz descanse, estaba enferma. Ella siempre les decía a sus hijas que ella no quería que la entubaran. Entonces, eso libera a la familia cuando salen y te dicen, oye, vamos a entubar, o necesitamos que firmen. No, yo no firmo porque mi mamá no quería, ¿sí? O mi esposa no quería, entonces, es responsabilidad de ustedes, responsabilidad de ustedes, ¿sí? Qué importante hablar de esto. Miren, les voy a platicar. Yo trabajé muchos años en un hospital, en hospitales. Yo soy jubilada del sector salud y me acuerdo cuando yo trabajé en los hospitales, cómo me encantaba hacer preguntas. Yo siempre he dicho que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, por eso no aprendemos. Y yo preguntaba y hacía, pero sobre todo me tocaba atender a muchas personas en el hospital, personas familiares de los que estaban en terapia intensiva, en quirófanos, y me tocaba ver cómo salía el médico de terapia intensiva o de quirófanos y buscaba a los familiares. Y ahí mismo, afuera de quirófanos, se peleaban los hermanos, discutían los familiares, porque salía el médico y decía, necesito que me autoricen porque quiero... No, yo no. Yo sí, hermano, es que mira, no, a ver, ¿quién? Y era un problema y un conflicto entre ellos ya. ¿Por qué? Por las decisiones que tenían que tomar, porque nunca se habló de eso, porque nunca lo platicaron, y al rato los hermanos no se hablan. Esto es bien, bien duro y es muy frecuente. Yo lo viví muchísimo en el hospital. Así es de que gente bonita, por eso les digo esto. Me acuerdo clarito un caso, fue de los últimos que viví cuando yo trabajé en el sector salud. Era un señor de 90 y tantos años, enfermito. Sus 8 hijos estaban ahí en el hospital, los 8 hijos. Y recuerdo que me hablan de urgencias. Oiga, Julia, ¿puede venir? Traemos un problema. A ver, ¿qué problema? Pues ya voy con el señor. Señor, ¿cómo está? El señor no se quería quedar en el hospital. No quería y aferrado que no, y no, y no. Y entonces la mitad de los hijos querían que se quedara y la mitad de los hijos quería que se fuera a su casa. Así es de que échenle lápiz. Y ya fui y ya me acerqué al señor y le digo, señor, ¿cuántos años tiene? No, pues yo soy de 1920 y tantos. Ok. Señor, ¿su esposa? No, mi esposa murió hace muchos años, señor. Ok. ¿Cuántos hijos tiene? 8. Dice, ahí están afuera. Ah, ¿sí? Sí.
Ok, señor, me dicen que usted no se quiere quedar aquí en el hospital. No, yo me quiero ir a mi casa a morir. Quiero morirme rodeado de mis hijos. Señor, ¿usted está dispuesto a firmar? Sí, no sé firmar, pero yo pongo donde ustedes me digan. Ok, salgo y les digo a todos los familiares, a los hijos y los que estaban ahí. Les digo, ¿qué creen? Ustedes ya están discutiendo porque quién dice que no, es que mi papá tiene que quedarse y no, es que mi papá no quiere, nos lo llevamos. Bueno, les digo, no tienen por qué discutir. Estas cosas son muy delicadas. Esto puede traer a ustedes muchos conflictos entre ustedes mismos como hermanos. Y no, ustedes no tienen que mandar. Él es el que tiene que decidir. Y él dice que se quiere ir. ¿Y saben qué? Eso se llama dignidad humana. Ustedes tienen que respetar porque él está con sus 5 sentidos y tienen que respetar lo que él diga, no lo que ustedes digan. No, pues todos los hijos, pues sí es cierto. Sí es cierto. ¿Les gustaría a ustedes que si ustedes están aquí y ustedes se quieren ir a su casa, todos los demás opinen por ustedes? No, pues no. Oh, claro que no. Entonces, por eso es importante que ustedes desde ahorita, les decía yo a ellos, tengan escrito qué es lo que quieren por si algún día no pueden opinar porque están en estado de coma, no pueden opinar porque les pasa algo y no pueden opinar. Entonces... No, pues inmediatamente tomaron acciones, agarraron a su viejito hermoso y se lo llevaron a su casa. Como estos, no, yo me puedo quedar aquí a contarles una y mil de situaciones que hemos vivido. La verdad, para mí ha sido muy enriquecedor el estar en contacto directo con las personas y darme cuenta de las necesidades que tenemos y sobre todo las vivencias personales. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Sí? Cuando nosotros ya somos sesentones, que hemos vivido, que ya hemos tenido toda una trayectoria, podemos hablarles sobre todo a la gente más joven y decirles, ¿sí? Que se tienen que preparar, porque dicen que nos hacemos viejos muy pronto y sabios muy tarde. Fíjense que me gustaría enfocarme un poquito en decirles que mínimo, todos deberíamos de tomar un curso de tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Qué es? Hay una grandísima mujer, Elizabeth Kubler-Ross, que ella se dedicó toda su vida, es una de las tanatólogas más grandes del mundo, toda su vida se dedicó a estudiar a las personas que estaban en fase terminal. ¿Qué veían? ¿Qué les decían? O sea, es una mujer que se dedicó a estudiar mucho sobre la muerte y me gustaría que la investigaran si ustedes quieren. Ella tiene muchísimos libros, yo tengo varios de ella, pero creo que tiene más de 25 libros, todos acerca de la muerte, de la vida, porque estudiar tanatología, pues es estudiar más para vivir la vida mejor, ¿sí? Yo creo que más que muerte habla de vida. ¿Qué es la tanatología? Tanatos viene de muerte, logos, tratado. Es el tratado de la muerte. La tanatología, ¿sí? Es un área de la salud que busca darle sentido a la vida cuando se enfrenta a la muerte propia y a la de otros. Cuando nosotros estudiamos tanatología, es prepararnos para nuestra propia pérdidas, pero también para apoyar a otros en sus pérdidas, ¿sí? La tanatología es ayudar a quitar el miedo a la muerte, porque mucha gente tiene miedo, y canalizar las etapas por las que pasa el ser humano cuando sufre pérdidas. Me gustaría que tuvieran un panorama más amplio de lo que es la tanatología. Busquen a esta mujer. Ahorita tenemos la facilidad del internet. Pueden ustedes buscar videos, audios, pueden meterse y conseguir, porque vale la pena. Elizabeth Kubler-Ross es entre las más grandes tanatólogas. ¿Y para qué sirve la tanatología? ¿Para qué sirve, Julia? Bueno, para morir con dignidad, lo que les hablaba yo sobre este señor, ¿no? ¿Sirve para qué? Para ayudar a nuestros familiares, para ayudar a los enfermos, porque es importante ayudar a los enfermos, a las personas que están en fase terminal. ¿Cuántas personas pierden un miembro de su cuerpo? Y es un duelo impresionante, ¿sí? ¿Cuántas personas pierden la salud y desde ese momento ya es un duelo impresionante? Entonces, yo creo que la tanatología sobre todo es eso, apoyar en los duelos, apoyar a que las personas salgan adelante,
eh, y que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, porque en cualquier momento nos vamos. Entonces de eso habla más de vida. Por ahí hay una enfermera australiana que escribió un libro maravilloso que por aquí lo apunté. No recuerdo el nombre del libro, pero ella habla sobre de lo que se arrepiente la gente antes de morir. Me llamó mucho la atención esto, ¿sí? En su libro escribe confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Ella dice que esto le ayudó mucho para su vida y yo creo que a todos nos puede ayudar, ¿no? Dice que encontró que la mayoría de las personas se arrepiente de lo que no hizo. ¿Qué dicen ustedes? Así es de que hay que vivir el aquí y el ahora, hacer y hacer y hacer. ¿Por qué dice? La gente se arrepiente de lo que no hizo. Entre muchos arrepentimientos, pues ella buscó como los que más coincidían, ¿no? Y hay 5, dice ella. Entre ellos, dice, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer yo y no lo que las otras personas querían que hiciera. Yo les digo que vivimos en un sistema en donde nos manejan y en donde nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Dice un autor, cuando usted se encuentre haciendo lo que hace la mayoría, es tiempo de reflexionar, ¿no anda tan bien? Gente bonita, qué importante, ¿sí? Detenernos, decía esta enfermera en ese libro. Dice que algo de lo que la gente se arrepiente, pues, es de no haber abrazado más, de no haber besado más, de no haber dicho cuánto amaba, de no haber buscado a sus grandes amigos de años, que tenía años que no veía. Y digo yo, wow, qué importante. Habla de que la gente se arrepiente, fíjense, no de todo lo que tuvo material, no, de lo que dejó de hacer, pero por tener a la gente más cerca, de abrazar. Dicen que las cosas más valiosas en la vida no se compran con dinero, gente bonita. Así es de que tenemos que empezar a actuar, a hacer. Fíjense que les voy a platicar algo que hice. Hace 2 años, más o menos, como 2 años, en Navidad, se me ocurrió hacer algo especial. Busqué teléfonos de amigos míos que tenía años que no veía, que no les hablaba, y dije, voy a buscarlos. Y les hablé para desearles feliz Navidad personalmente. Ustedes no tienen idea del efecto. No, es que no tienen idea lo maravilloso que fue eso. Imagínate, hace ya 15 años que no veía o no hablaba con esta amiguita. Y hola, ¿cómo estás, fulanita? Julia, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Oye, nada más te hablé para desearte feliz Navidad y quise hacerlo personalmente porque te estimo mucho, te tengo en mi corazón. No, ustedes hubieran visto. Fue algo maravilloso, se los recomiendo. Qué maravilla, ¿sí? El darnos cuenta que, por ejemplo, esta enfermera que escribió eso, que observó lo que hacía Elizabeth Kubler-Ross, qué decían las personas que estaban en fase terminal. Yo hubiera comido más helado, decían por ahí una. Yo hubiera comido más dulces. Yo me hubiera reído más. Yo hubiera hecho esto más. Yo hubiera. Y el hubiera no existe, gente bonita. Existe el aquí y el ahora. ¿Para qué me sirve todo lo que estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué tengo que aprender de lo que estoy viviendo? Gente bonita, ¿qué lección nos dejan los que se van? Cuando nosotros empezamos a aterrizar y a tratar de buscar el para qué en lugar del por qué, empezamos a crecer. ¿Para qué se me fue mi hijo? Para darme una lección de que tengo que vivir el aquí y el ahora. De que tengo que amar. ¿A qué llegamos a este plano terrenal? A evolucionar, amar, aprender a amar, no aprender a comprar puras cosas materiales. Y debo decirles que Dios nos permite vivir en la abundancia, ¿eh? Claro, el problema es que nos enamoramos del dinero, nos enamoramos de las cosas materiales. Ese es el grave problema. Julia, entonces dinos, ¿cómo puedo superar los duelos más fácilmente? Bien simple. Les dije que les iba a hablar de una palabra muy famosa hoy por hoy que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia?
Es la capacidad de sobreponernos a las adversidades. Eso es la resiliencia. Y nosotros tenemos que ser resilientes. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una actitud positiva que me va a hacer más resiliente. Vamos a verle todo lo bueno a lo malo que me está pasando. Hay que verle todo lo bueno a lo malo que me pasa. Ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Señor, gracias porque te llevaste a mi hijo sin dolor. Gracias porque tuvo una muerte repentina. Gracias porque ese niño fue feliz. Señor, gracias porque me lo permitiste 30 años cuando a otros se los deja solamente 5 años o 10 o un mes. Me lo dejaste 30 años disfrutarlo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tuvo la fortuna de casarse. Amaba a su esposa. Tuvo la fortuna de tener 2 niños hermosos, ¿sí? Gracias por dejarme a esa mujer que quiero tanto, a mi nuera, con esos 2 niños que amo tanto, ¿sí? Y que en ellos veo a mi hijo reflejado porque son la cara de él. Señor, qué regalos. Gracias, Señor, porque mi hijo comía lo que se le antojaba, viajó, disfrutó, amaba. No, Señor, gracias porque fue un excelente hijo, obediente. No. ¿Qué te puedo decir, Señor? Te lo agradezco enormemente. Cuando tú te enfocas en ver todo lo bueno de lo malo que te pasa, ¿qué creen? Empiezas a confortarte y cuando nosotros agradecemos, empieza a pasar algo maravilloso en la vida y en el mundo. Por eso, las pérdidas nos tienen que dejar crecimiento, gente bonita. No son para nada más que para crecer. Y todos nos vamos a ir. Los mexicanos nos reímos de la muerte, pero tenemos que aprender a aceptarla. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Yo crecí en una familia en donde se hablaba de la muerte. Mi papá siempre decía, hijos, yo le pido a Dios que me dé vida y salud hasta que ustedes crezcan y ya, y le pido al Señor que me ilumine para sacarlos adelante a mis cachorritos, decía él, ¿sí? Y mira, tiene 90 años ahorita, Dios le ha permitido estar y ahora le digo, oye papá, ¿se imaginaba usted tener tanto hijo de la tercera edad? Porque ya somos una bola de vejestorio. Pero ¿qué creen? Siempre nos decía, si yo falto, y mi mamá decía, si yo llego a faltar, quiero esto y quiero así. Y entonces, qué importante. Me acuerdo que nos platicaba mi papá chistes, cuentos, historias, anécdotas sobre la muerte. Me acuerdo que nos contaba un ejemplo de que decía él, nos decía que nunca sabemos cuándo ni cómo, pero nos vamos a ir. Tarde, aunque nos metamos abajo de la cama, decía mi papá, aunque te metas ahí abajo, si te toca irte, ahí te vas a ir. Nos contaba la historia de un chavo, de un jovencito de allá del rancho. Mi papá es de rancho, mi papá es de un ranchito de Michoacán, allá de con mi tía de aquel rumbo. Y dice mi papá que ese muchachito se quiso venir a la ciudad grande a estudiar. Ya tenía sus 18 años y se quiso venir a estudiar a la ciudad. Y entonces llega a la ciudad y el primer día le rentaron un cuartito en la ciudad y estaba en el cuartito acomodando sus cosas, iba llegando cuando le tocan a la puerta. Y él, asustado, ¿quién es? ¿Y quién es? Soy yo, la muerte. ¡No! Se le cayeron hasta los calzones. Y dice, ¿qué? Soy yo, vengo por ti. No, pero yo voy llegando del rancho, apenas tengo 18 años, voy a estudiar. Pues vengo por ti. Para mí no me interesa la edad, ni de dónde seas, ni lo que estés haciendo, y vengo por ti. Y le dice, por favor, no me lleve, mire, si quiere, deme chance, por favor, me tengo que ir al rancho. Pues dice, yo nunca doy oportunidades, ni doy un tiempo más ni un minuto, pero hoy voy a hacer la excepción, vengo por ti en la mañana. No, pues agarra todas sus cosas y se regresa al rancho. Llega al rancho y ándale que la mamá, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasó?
Mamá, es que me tocó a la puerta la muerte y me dijo que iba por mí. Ay, hijo, te dio miedo, mi amor, te dio miedo estar solo, hijo, no pasa nada. No, mamá, era la muerte. Ay, no, bueno, quédate aquí ya, ve, córtate ese cabello. Ándale, ve, córtate. Y no, pues llega y se pela el cabello, rapado. Y llega y le dice, ándale, pásate, acuéstate. Pues se llega la noche, se duermen y al siguiente día en la mañana, y el muchacho sintió que era el mismo toquido. Y entonces, pum, 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 pum. Y la mamá, tranquilo, dijo, mamá, ese va a ser nada. Y ya sale la mamá, abre la puerta y era la muerte. Vengo por fulanito de tal. Ay, ¿qué cree? Él no está aquí, él se fue a la ciudad a estudiar. Y el muchachito, pues asomándose a ver si era, se asoma y dice la muerte, no se preocupe, me llevo ese pelón que se acaba de asomar. Moraleja, gente bonita, decía mi papá, en donde tú estés, ahí, en ese momento, si te toca, te vas a ir. Así es de que, pues es algo de lo que tenemos seguro, es de lo que tenemos seguro, gente bonita. Vamos a prepararnos para no dejar problemas. Hagan su testamento, gente bonita, prepárense. Un testamento libera totalmente a nuestros familiares, los libera, se evita problemas. Julia, pero yo no tengo ni en qué morirme. Ah, ¿no tienes pertenencias? Pues por este anillo, por este se van a pelear tus hijos, por este se van a pelear tus hermanos. ¿Cómo crees? Pero ni vale mucho, ¿no? Mira, este anillito, sí, es de coquito. Este anillito cuesta 10 pesos. ¿Y qué crees? Por ese se van a pelear. Qué triste, ¿verdad? Por no dejar un testamento, por no decir, sí, en una hoja lo que quieres. Porque yo les digo, no heredes en vida, porque luego te dan una patada en el trasero y te quitan la casa. No, hay que tener un documento en donde especifiques qué quieres para cada quien y nadie te tiene que decir nada, porque eso es lo que tú deseas, es tu deseo. En un testamento tú vas a escribir lo que tú deseas. Gente bonita, no tenemos la cultura, pero hay que hacerlo. No importa si no tienes dinero a ir a hacerlo ante un notario, pero sí, ¿saben qué, hijos? Tengo un testamento, lo agarras, lo cierras, lo pegas y ahí está escrito, firmado, ¿sí? Esto libera mucho a los hijos. Y no, como dicen, ni así nos escapamos, porque miren, acabo de atender a una familia que tenían muchos problemas, murieron papá y mamá de COVID, y todos los hermanos estaban ya juntándose para ver lo de la herencia, ya traían una serie de problemas, y a alguien se le ocurrió y me los llevó a terapia, me los llevaron, en una sesión les dije yo, a ver, ¿cuánto hace que fallecieron sus papás? No, pues hace 15 días. Ok. Y ya quieren arreglar lo de el testamento. No, pues que sí, ya estamos viendo, pero pues es que mi hermano, y es que mi hermana, y empezaban. Y les digo, ahorita es el peor momento para resolver lo de un testamento. Ustedes están todos con mucha tristeza. Cuando suben las emociones, baja la inteligencia. Cuando tienes mucha tristeza, baja la inteligencia. Cuando tienes mucho coraje, baja la inteligencia. Nunca debemos de tomar decisiones cuando tenemos emociones alteradas. Es el peor momento. Les dije ahorita, ustedes no están resolviendo esto. Los que lo están resolviendo y los que lo quieren arreglar son todos los parejas de ustedes, porque ellos no están en la tristeza hundidos como ustedes. ¿Estoy mal? No, pues que sí. Te aseguro que tu esposo te dice, ándale para que vean, ya a tu esposa te dice, ya tienen que arreglarlo, hay que ver cómo nos tocó, qué nos tocó, ¿sí? Pero yo les digo a ustedes que me están escuchando, gente bonita, cuando tenemos emociones alteradas, no es conveniente. Ustedes lo han visto cuando estamos enojados con el esposo. No te quiero ver, y es que ya no te soporto, no quiero que te vuelvas a parar aquí, yo me puedo mantener sola, y la. Y se va. Y ya que se baja el coraje, ya que se baja la emoción, viene la inteligencia. ¿Qué hice? ¿Para qué le dije? Y le dije cosas que no sentía. Ya quiero que venga. Ay, no vi. ¿Qué pasa? Hablamos y hablamos lo que no sentimos, ¿sí? Y no pensamos al 100 porque estamos con esa emoción alterada. Así es de que la tristeza es una emoción muy fuerte. Tenemos que esperar a que se nos baje un poco para poder empezar a resolver. Pero es importante dejar ese testamento.
¿Qué más, Julia? Ay, yo me puedo quedar aquí y hay mucho que hablar. Pero como me tengo que ir, los tengo que dejar, es importante decirles que estén bien atentos, porque en la parroquia Santiago Apóstol van a continuar mandándoles cápsulas, van a continuar documentándolos sobre este tema para que ustedes tengan herramientas para que puedan superar sus duelos, aprendan a vivir mejor, que tengan una calidad de vida, ¿sí? Porque la gente confunde calidad de vida y nivel de vida, ¿eh? Nivel de vida es el dinero que tú tienes y el nivel que tengas de vida, pero la calidad tú te la das. La calidad de vida, ¿sí? Nos la damos nosotros. Así es de que seamos inteligentes, vamos a acercarnos a la gente que nos puede ilustrar, que nos puede documentar y sigan creciendo. Llegamos aquí a crecer, gente bonita, a amar, a apoyarnos, a servir. Así es de que ha sido un gusto y ha sido un gran placer compartir con ustedes. Les deseo lo mejor y que Dios nos llene a todos de bendiciones, que Dios nos mande su Espíritu Santo con toda esa luz para que nos bañe y podamos ser mejores personas y podamos vivir cada instante aquí y ahora al 100. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.